Iniciamos. Bueno. ¿Mm? Bueno, Maru, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Sí, ya estamos ahí. Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a la charla sobre capacidad procesal para actuar en el orden civil, que va a estar a cargo del doctor Costa, de Rodrigo Costa, que hoy es secretario en la Asesoría Especializada de Capacidad número 4 del Departamento Judicial de La Matanza, que está maestrando la maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral, y es especialista de la carrera de especialización en función judicial de la Universidad de Morón. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por aceptar dar esta charla, y bueno, cuando quieras, podés comenzar. Bueno, vamos a... primero, buenas tardes a todos, y la verdad que les agradezco su participación, y ya el hecho de poder participar de estas reuniones, y estas charlas y demás, a pesar del horario, el contexto de pandemia, y bueno, y todos los quehaceres personales hacen hincapié en esta necesidad que tenemos todos de formarnos y de prepararnos, máxime cuando tenemos un sistema normativo que ha cambiado tanto, que ha evolucionado favorablemente, principalmente en cuanto a lo que es el tema de capacidad puntualmente, ¿no? Y el respeto y la protección de los derechos fundamentales de las personas vulnerables. Justamente, como decía María Laura en la presentación, yo soy secretario de una asesoría de incapaces. Todavía en el ámbito de la provincia de Buenos Aires seguimos teniendo esa designación, que bueno, es bastante cuestionada, y de hecho la vamos a cuestionar en el curso de esta charla, pero que en su momento, cuando en La Matanza éramos una secretaría específica, empezamos a autodenominarnos Secretaría de Capacidad, porque éramos una secretaría específica que nos dedicábamos a todas las cuestiones que tenían que ver con las internaciones y las determinaciones de capacidad, lo que ahora se designan determinaciones de capacidad jurídica, que antes eran las viejas insanias y curatelas. Y empezamos a designarnos, no Secretaría de Insanias, como nos llamábamos antes, nos llamábamos Secretaría de Insanias e Internaciones, sino a llamarnos Secretaría de Capacidad. Todo esto fue toda una cosa, una cuestión pretoriana, digamos, que empezamos a autodenominarnos así, hasta que después incluso nos empezaron a reconocer por todos lados, incluso los mismos juzgados, a ponernos Secretaría de Capacidad. Y hace muy poco, con el ascenso de un compañero de trabajo que pasó a ser asesor, nuestra secretaría fue transformada en una asesoría de incapaces especializada en capacidad. Así que vamos a ver si podemos irradiar el bicho o lograr que en otras departamentales también pase lo mismo, ¿no? Es decir, una asesoría específica para todos los temas de capacidad. Temas de capacidad que implica, en nuestro caso, todas las personas que tienen un cuestionamiento en su capacidad jurídica por un tema de salud mental, dentro del ámbito de las asesorías de incapaces o asesorías tutelares, como se dirían en Capital. Bien, pero primero tenemos que empezar por el comienzo, es decir, ¿qué es la capacidad? ¿Y qué es la capacidad en nuestro sistema o ordenamiento jurídico, que está entendida como una capacidad, digamos, de derecho y una capacidad de ejercicio? Porque en sí la capacidad es esa aptitud, o esa aptitud que se tiene para poder ser titular de derechos y obligaciones. Esto sería en principio lo que se llama una capacidad de derecho, que de hecho todos tenemos por el simple hecho de ser personas, o por el hecho de ser personas, esa aptitud de ser titulares de derechos y obligaciones. Si hay una limitación a esa capacidad de derecho, es una limitación de tipo relativa, nunca es absoluto, porque si no estaríamos hablando de lo que antes se llamaba la muerte civil, ¿no? Esta situación en que una persona prácticamente estaba despojada de todo derecho, y era un muerto civil, que era un poco lo que pasaba antes con el sistema del Código Civil de Vélez Sarsfield, cuando se declaraba judicialmente la insanía de una persona, y se le nombraba un curador, es decir, un representante legal que le sustituía en su voluntad para todo tipo de actos jurídicos. Entonces se hablaba, ¿no? Habitualmente decía, bueno, está bien, sigue siendo una persona, pero prácticamente es un muerto civil porque no puede ejercer ningún tipo de derecho por sí mismo. Entonces, concretamente eso se refiere también, no solamente a la capacidad de derecho, el poder ser titular de derechos y obligaciones, que todos lo tenemos,
y que simplemente puede haber una limitación provisoria a esa aptitud, que está dada más que todo por una cuestión tutelar o de protección a una parte vulnerable, o porque hay una asimetría de poder, como es en el caso de ciertas prohibiciones de contratal que establece el ordenamiento jurídico, cuando es el caso, por ejemplo, de esta prohibición que hay de que los progenitores no pueden comprar bienes de los hijos sujetos a su autoridad parental, o el curador o el tutor no puede adquirir bienes de su, digamos, pupilo o curado, mientras dure su cargo, ¿no? Mientras dure su tutela, su curatela. Estas son, digamos, restricciones que son obviamente de carácter temporal, porque no son ad eternum, y están dadas más que todo por un tema de tutela o protección a una de las partes. También un tipo de digamos, esto es lo que se llama una incapacidad de derecho. Un tipo de incapacidad de derecho también se da en el caso, a nosotros nos pasa habitualmente en el ejercicio profesional también, que no puede un juez o un perito de todas las cuestiones en las cuales participó, digamos, participó en un proceso judicial en donde se discutieron bienes, no puede, digamos, adquirir estos bienes por un tema de justamente esta incapacidad de derecho que hay. Bueno, después la que más nos interesa es lo que tiene que ver con la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es justamente esa capacidad que se tiene de ser titular de derechos y obligaciones, es la aptitud de poder ejercerlas por sí mismo. Bien, el ordenamiento jurídico, puntualmente el Código Civil y Comercial, nos habla de incapaces de ejercicio. Es decir, se supone que toda persona tiene, máxime cuando tiene 18 años, que es la franja etaria que ha establecido el sistema jurídico para establecer cuándo es la mayoría de edad, se tiene la plena capacidad jurídica, es decir, la plena capacidad de poder ejercer por sí mismo todos esos derechos y obviamente hacer frente a todas las obligaciones. Pero ¿qué pasa? El sistema nos establece un régimen en el cual nos establece en forma muy genérica, ¿no? Los tres supuestos de incapacidades de ejercicio. Estos tres supuestos se refieren a personas que no pueden ejercer por sí mismos determinados actos jurídicos y tienen que ser ejercidos a través de sus representantes legales. En esto, puntualmente, lo tenemos en el artículo 24 del Código Civil y Comercial. Ahí nos enumera la persona por nacer, después menciona a las personas que, dice puntualmente, no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, conforme al alcance que establece el ordenamiento, pues directamente no dice la persona menor de edad o menor de determinada edad, sino dice puntualmente que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente. Esto tiene que ver con todo el cambio de paradigma que hubo con respecto a la niñez, la influencia que tuvo la Convención Internacional de Derechos del Niño, y todo el cambio que hubo con respecto a la niñez, en donde ya no se menciona puntualmente capacidades conforme a la edad, digamos, ahora es un sistema de capacidades progresivas en donde va a haber dos elementos, dos variables que se van a tener en cuenta, que es una objetiva, que es el tema de la edad, y otra subjetiva, es decir, que va a depender de las características personales de la persona, que son el grado de madurez. Y después, el tercer supuesto de incapacidad de ejercicio es, como dice el artículo 24, la persona es una redacción un poco feliz, digamos. Ahora vamos a decir por qué. Porque dice, la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa sentencia. Esto un poco lo vamos a desarrollar de alguna manera con un poco más de precisión, porque dice, en realidad la persona declarada incapaz está hablando de un solo supuesto. En realidad tendría que decir la persona que se le ha limitado, se le ha restringido su capacidad jurídica de ejercicio, en los términos de la sentencia y conforme a los alcances de esa sentencia. ¿Esto por qué? Porque, bueno, el actual Código Civil y Comercial establece que para cuestionar
legalmente la capacidad jurídica de ejercicio de una persona, hay que iniciar un juicio, directamente un juicio, un trámite judicial que se caratula habitualmente en los tribunales como determinación de la capacidad jurídica. Lleva el apellido, el nombre de la persona, y la materia sería determinación de la capacidad jurídica. Esto es la vieja insania y curatela. La vieja insania y curatela, que estaba vigente conforme el artículo 141 del Código Civil de Sarfield, donde se establecía la declaración de insanía. Lo que pasa es que este sistema, esto era un viejo paradigma donde, bueno, era un sistema binario que establecía el Código Civil de Sarfield de capacidad e incapacidad. Es decir, una persona era plenamente capaz, o si se cuestionaba la misma, ya sea por una patología mental, por una adicción y demás, y se le declaraba judicialmente la insanía y se le nombraba un curador. Entonces no había muchas más opciones. Era o ser plenamente capaz o ser insano, y el nombramiento del curador implicaba eso, lo que dijimos al principio, un poco como la muerte civil, porque el curador pasaba a suplantar la voluntad del curado. Esto conforme el 141 del viejo Código Civil de Vélez Sarsfield. Ahora bien, después, con la reforma de la ley 17711 del año 1968, se introdujo un artículo que fue el 152 bis, que ahí introdujo una tercera opción, digamos, más progresiva, porque establecía la posibilidad de declarar la inhabilitación de la persona. Y esto estaba solamente circunscripto a determinados supuestos, los supuestos de retraso mental leve, digamos, aquellos tipos de, digamos, patología mental que no llegaban a ser una insanía. Entonces, habitualmente se hablaba, bueno, del retraso mental leve, por ejemplo, ¿no? Y las adicciones y la prodigalidad. La prodigalidad entendida como ese estado en el cual la persona dilapida sus bienes y pone en peligro o en riesgo el bienestar de su familia, ¿no? Es decir, después vamos a hablar de eso un poquito, ¿no? Entonces, daba la posibilidad de tener tres opciones, es decir, la plena capacidad, la falta de capacidad total, con el nombramiento de un curador, o la inhabilitación, que eran los supuestos de estas personas que eran por motivo de algún tipo de patología que no llegaba a ser insanía, por el tema de ebriedad, adicciones o prodigalidad, que hacían que se le nombrara un curador, pero ese curador no era un representante, alguien que lo iba a representar y iba a sustituir su voluntad para todo tipo de actos jurídicos, sino para aquellos que tuvieran que ver con el patrimonio. Ahora bien, el gran cambio, bueno, en todo esto fue un cambio de paradigma que estuvo dado más que todo por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto se introdujo en el derecho interno por la 26378, y esto trajo como consecuencia determinadas modificaciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, por la reforma del año 94, se introdujeron reformas importantes en la Constitución Nacional, entre eso el 75, inciso 22, donde se hablaron de determinadas convenciones o tratados internacionales con jerarquía internacional, tratados y declaraciones también. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la Convención Internacional de Derechos del Niño, y después se seguía con esta jerarquización de las normas jurídicas, en donde estaba arriba, en un bloque de constitucionalidad, la Constitución y estos tratados a un mismo nivel. Después venían otros tratados internacionales, y después venían las leyes, y después de las leyes otro tipo de normas jurídicas de jerarquía inferior. Bien, la Convención Internacional era un tratado, obviamente con una jerarquía superior a las leyes, por ende, con una jerarquía superior al Código Civil. El Código Civil es una ley. Bien, esto trajo aparejado un cambio normativo que vino dado más que todo por la ley 26657, la Ley Nacional de Salud Mental, que receptó ciertos institutos que establecía la Convención. Esta ley es del año 2010. Esto fue un poco el antecedente de todo lo que después vino a modificar lo que es el Código Civil Comercial vigente. ¿Por qué? Porque ya ahí introducía una modificación en donde establecía determinadas, incluso hasta normas, si se quiere, de tipo procesal, como nos tiene acostumbrada ahora
el Código Civil Comercial vigente del 2015, ¿no? Entonces esto modificaba un artículo, introducía de hecho un artículo que al 152 bis le agregaba el 152 ter, que esto implicaba que la evaluación que se iba a hacer a la persona iba a ser interdisciplinaria. Interdisciplinaria significaba varias disciplinas, porque hasta ese momento, en un proceso de declaración de insanía, en su momento, digamos, con un carácter protectorio y tutelar, según el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que todavía está vigente y todavía está ese artículo que no se ha cambiado, establecía que la evaluación que se hacía a la persona era una evaluación médica psiquiátrica, conforme la evaluación de 3 peritos médicos psiquiatras. Todo esto por una cuestión protectoria y demás. Pero ¿qué pasaba? Eso era toda una visión y un paradigma muy médico-psiquiátrica legalista, por decirlo de alguna manera. Entonces, la visión de la convención lo que establecía era justamente respetar los derechos de la persona con discapacidad, principalmente de discapacidad mental, ¿no? Porque lo que le interesa al Código Civil es establecer si la persona cuenta con capacidad jurídica o no, ¿sí? Y en todo caso, para qué actos jurídicos no la cuenta y requiere algún tipo de asistencia o lo que se dice ahora apoyo. Bien, esta ley vino a introducir esa modificación en la cual ya introducía que la evaluación no iba a implicar solamente una opinión, una visión médica, sino también la visión de otras disciplinas, porque lo que se buscaba era ver cuáles eran las capacidades conservadas que tenía la persona, cuáles eran las capacidades que justamente tenía limitadas y que requería algún tipo de apoyatura legal. Bien, todo esto después se vio reflejado en la reforma del Código Civil y Comercial que tenemos en vigencia desde agosto del 2015. Todo esto es un proceso que se fue dando a lo largo de los años y que implicó un cambio de visión con respecto a esto. Ahora bien, ya no se tiene una visión tan médico-psiquiátrica legalista sobre el tema de la capacidad o no de una persona. Ahora el sistema implica, bien, yo para cuestionar la capacidad de una persona que se presume legalmente que es plena, es decir, que la persona tiene capacidad, tiene aptitud para ejercer todo tipo de actos jurídicos. Recordemos que actos jurídicos, conforme al Código Civil Comercial, es todo acto humano voluntario lícito que provoca la creación, transformación o extinción de una relación o situación jurídica. Es decir, derechos, el nacimiento o la extinción de derechos y obligaciones. ¿Bien? Entonces, esa capacidad, esa aptitud para ejercer actos jurídicos, se considera que es la regla. Bien, yo para cuestionarlo, seguimos con el procedimiento, que incluso venía fijado en el Código Civil, en donde yo tengo que iniciar un juicio para cuestionar esa plena capacidad. Obviamente por personas legitimadas para iniciar ese juicio, y es un juicio en el cual, conforme al nuevo paradigma, hay una serie de modificaciones muy interesantes que están dadas por quienes están habilitados a iniciar ese proceso, quiénes son los que están también habilitados para intervenir en ese proceso, y qué incidencia tiene también con otro tipo de procesos, ¿no? Porque, digamos, el tema de la charla también es el tema de la capacidad que tenemos para estar también en juicio civil, ¿no? ¿Qué pasa con otro tipo de juicios si la capacidad jurídica de esta persona está cuestionada? Como dijimos, tiene que haber un trámite, un proceso judicial, porque la garantía legal es que lo tiene que decir un juez, que tal persona no puede ejercer por sí mismo determinados actos jurídicos. Por ejemplo, concretamente, administrar y disponer de sus bienes, lo cual tiene incidencia muy importante, ¿no? Porque, digamos, todo lo que tenga que ver con disposiciones de bienes no lo va a poder hacer por sí mismo y lo va a tener que hacer, lo que se dice ahora, un apoyo. ¿Esto por qué? A ver, vamos a ver si puedo, voy a tratar de compartir pantalla, vamos a ver si lo puedo hacer y descansan un poco de mi verborragia. A ver, A ver, ahí va. este del menor de edad. Bien. Ah, esto es lo que hablamos antes, voy a aprovechar, no estaba buscando puntualmente pero no sé si se logra ver la filmina. ¿Se ve? Artículo 24, incapacidad de ejercicio. Se ve perfecto. Exacto.
Esto es lo que habíamos dicho de las personas incapaces de ejercicio, ¿no? Es decir, las personas que no pueden ejercerla por sí mismos, bueno, el inciso A, como dijimos, por obvias razones, y después el B habla concretamente de niños, niñas y adolescentes, pero fíjense que la redacción dice no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente. ¿Por qué? Porque hay un principio, después que vamos a ver, el 26 dice, el ejercicio de los derechos por la persona menor de edad se ejerce a través de sus representantes legales. Después vamos a ver lo que dice el 101. Y el 26, esto cuando habla de minoridad, habla de autonomía progresiva. ¿Sí? Acá vamos a, yo después voy a volver sobre esto y voy a hablar sobre cuál es el papel del Ministerio Público Pupilar, es decir, lo que serían las asesorías de incapaces, y qué pasa con el tema de la asistencia letrada, ¿no? Porque acá dice, el niño que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. Y obviamente este derecho a ser oído en todo proceso judicial que le concierne. Bueno, sobre esto vamos a volver. Yo ahora quiero pasar a este. Esperen que abra. Denme un segundo. Yo les voy a hablar ahora de qué pasa con la capacidad jurídica conforme al Código Civil y Comercial. Y ustedes saben perfectamente que cuando uno tiene que decidir sobre un caso concreto, en este tema, lo que se refiere a la capacidad jurídica de una persona, no solamente se va a estar a lo que dice el Código Civil y Comercial, sino esto que hablábamos de todo el ordenamiento jurídico, como dice el artículo 1 y 2, que se tiene que resolver, se tiene que encuadrar conforme a toda la normativa, es decir, lo que dice la Constitución Nacional, lo que dicen las convenciones internacionales. Fíjense que en esta materia, en lo que se refiere a limitar de alguna manera la capacidad jurídica de ejercicio de una persona adulta, o no, porque digamos el sistema dice que a partir de los 13 años, es decir, a partir de la adolescencia, porque el Código Civil y Comercial establece una categoría jurídica nueva que es el de adolescente, que se le reconoce determinadas capacidades jurídicas muy interesantes. Es decir, el niño puede ser un niño desde prácticamente de la concepción hasta los 13 años, y de los 13 años hasta los 18 es un adolescente, que esto implica que puede tener determinadas capacidades jurídicas. Y la plena capacidad que se tiene a partir de los 18 años. Ahora bien, si yo quiero limitar o restringir por un tema de tutela, de protección, la capacidad que tiene una persona para determinados actos jurídicos, porque si la ejerce por sí misma se puede perjudicar, vemos acá lo que dice el artículo 32. El artículo clave es el artículo 32 del Código Civil y Comercial. Acuérdense que habíamos visto en el 24, cuando nos decía una persona incapaz de ejercicio, nos decía la persona declarada incapaz por sentencia judicial. Bien, pésima, porque tendría que decir la persona restringida en su capacidad para los actos jurídicos que determina la sentencia en cuestión. Palabras más, palabras menos, pero bueno. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, el 32 nos establece el sistema de restricción de la capacidad jurídica de una persona, en la cual nos dice que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años, ya sea por una adicción, una alteración mental permanente o prolongada, que tenga una gravedad que haga suponer que el ejercicio de su plena capacidad puede resultar en un daño para sí o sus bienes. En relación con dichos actos, el juez debe designar él o los apoyos necesarios que estipula el artículo 43. Este es otro artículo clave, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona, y él o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Bien, acá sigue el artículo que es esta parte, que esta lo voy a decir ahora después de hacer una breve explicación. Lo que antes era considerado
una inhabilitación está dentro de esta primera parte del artículo 32. Es decir, acá entra las personas que tienen una patología mental, no sé, la que sea, puede ser un retraso mental, moderado, profundo, leve, una esquizofrenia, una bipolaridad, una adicción, puede ser a sustancias psicoactivas, como se dice, eh, la ebriedad consuetudinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de este 32 entra todo. ¿Sí? Ahora bien, por alguno de estos motivos se limita la capacidad jurídica de una persona, se dice, bueno, dado esto, se limita la capacidad jurídica de esta persona conforme al artículo 32, y en otro apartado del fallo tiene que establecer qué actos jurídicos son limitados. ¿Sí? Y conforme al 43 se establece qué personas o qué instituciones, pues pueden ser personas físicas o personas jurídicas, van a ejercer la asistencia o representación para esos actos jurídicos. Ahora vamos a hacer una aclaración sobre la diferencia que hay entre asistencia y representación. Ya no se habla de curador, se habla de apoyo. Y no solamente se habla de apoyo, sino se habla de sistema de apoyo. Es decir, antes con el sistema del Código Civil velezano se declaraba una persona insana por el 141 del Código Civil y se le nombraba un curador. Habitualmente era un pariente, la madre, el padre, el hermano, el hijo mayor de edad. Y en supuestos en donde no había familiares se nombraba el curador zonal de alienados, se llamaba, ¿no? Curador zonal de alienados. Bien. Salvo que fuese un declarado inhábil por el 152 bis, en donde se nombraba un curador solamente para la cuestión patrimonial. Ahora bien, por este sistema, por el artículo 32, se tiene que decir en qué acto jurídico se le limita. A ver, se le limita solamente para el tema patrimonial, se le limita para el tema patrimonial y para dar el consentimiento para determinadas prácticas médicas, se lo limita o se establece que requiere determinada asistencia para su tratamiento médico. Bueno, en la sentencia tiene que decir, tiene que enumerar, y tiene que enumerar también quién va a ser o va a cumplir las funciones de asistencia o apoyo para ese acto jurídico, porque puede no ser, y sería conveniente que no sea, si se cuenta con más personas, la misma persona o la misma institución. Bueno, ¿se entiende cómo viene el tema ahora? Entonces, un sistema de apoyo implica que tal vez, no sé, la cónyuge o conviviente, que ahora se ha introducido como una persona que puede estar legitimada para iniciar el trámite de determinación de capacidad jurídica y también puede estar legitimada para ser designada persona de apoyo, cumple una determinada función. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la asistencia para el cuidado, para prestar el consentimiento informado, y todo lo que tenga que ver con la administración y disposición de su patrimonio, otra persona. Incluso si la persona está internada en una institución, o por ejemplo, puede estar internada o puede concurrir como centro de día. Centro de día implica que vaya, por ejemplo, a un horario de 8 o 9 de la mañana a 16, 17 horas. Y el resto del tiempo está en su domicilio. Esa institución también sea designada como apoyo para todo lo que tenga que ver con cuestiones de la vida cotidiana, con lo que tenga que ver con, por ejemplo, todo lo que sea acompañamiento y obtención de turnos médicos o asistencia para la concurrencia a turnos médicos, etc. Bien, eso se tiene que establecer en la sentencia de determinación de capacidad jurídica. Fíjense la diferencia que hay con la vieja insania, o insanía, bueno. Es decir, que decía, bueno, se declara a la persona demente, en sentido jurídico, se le nombra un curador y chau. Y después esa sentencia no se revisaba nunca más. Ahora, la sentencia de determinación de capacidad, por más que hablemos de una sentencia, no tiene carácter definitivo. A ver, si vamos al punto, nunca queda firme. ¿Por qué? Porque conforme al artículo 40, y esto ya lo había establecido la ley 26657 cuando introdujo el 152 ter en el viejo Código Civil, ya en el año 2010, implicaba que la sentencia se tiene que revisar cada 3 años. Esto se quiera o no se quiera. Es decir, ya sea porque la misma persona, el mismo apoyo,
se presenta nuevamente llevando a su asistido para que le hagan las reevaluaciones pertinentes, o el mismo juzgado cita a la persona para otra vez empezar el ciclo. ¿Esto por qué? Porque bueno, ahora conforme al nuevo paradigma, se supone que la persona puede cambiar su estado de salud mental a lo largo del tiempo. No porque la enfermedad ya haya revertido o se haya curado, porque bueno, el estado de la ciencia médica actual, las enfermedades mentales no se curan, por lo menos por ahora, pero sí se mejora la calidad de vida y sí se obtienen determinadas, digamos, el poder ejercer por la persona determinadas capacidades residuales o capacidades conservadas. Y eso depende de estímulos, o depende que la persona pueda acceder o gozar de determinados dispositivos, como ser, por ejemplo, poder asistir a un centro de día, a un centro de formación laboral, a una escuela especial, etc. Por ende, eso implica que se tenga en cuenta si tiene una familia continente o no, si tiene una familia que tiene conciencia de la enfermedad de la persona, si se le ha facilitado la posibilidad de acceder, por ejemplo, a una obra social o a prestaciones de una obra social, que implican poder gozar, digamos, de estos estímulos que le van a permitir llegar a un nivel cuyo techo lo pone la enfermedad, obviamente, pero digamos, nosotros vemos que distintas personas que tienen una misma patología se desenvuelven de maneras completamente diferentes. Y eso es no solamente por un tema de enfermedad. Antes se consideraba, bueno, tiene esta enfermedad, es incapaz o es insano. Y ahora, las mismas personas con la misma patología tienen capacidades diferentes. Pero esto tiene que ver que han podido tener acceso a determinados estímulos para poder desarrollar lo que llamamos ahora esas capacidades conservadas. Bien, y por último, por eso yo decía que esa redacción poco feliz, me pasé de largo, me pasé al 48, miren. Bueno, yo decía la redacción poco feliz que tenía el inciso C del artículo 24 que nos hablaba de la persona declarada incapaz por sentencia, ¿sí? No, me preguntan Escucho. por privado todo el tiempo si pueden hacer preguntas, le digo que pueden habilitar el micrófono, que estabas de Pueden acuerdo. hacer preguntas. Listo, era para eso, para así general, gracias. Bien, tenemos que en la última parte del artículo 32 nos hablan del único supuesto, esto lo remarco porque yo también le pregunto, siempre le pregunto a mis alumnos de esta manera y siempre le digo, guarda que les puedo preguntar de esta manera y entonces, bueno, si no contestan bien, caen como mosca. Bueno, el único supuesto de incapacidad que conserva nuestro sistema jurídico es este que vemos acá. No sé si todo se ve, ¿no? El tema de la filmina. Bueno, esta es la redacción que tiene la parte final del artículo 32. Es decir, por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio, formato adecuado, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Es decir, el único supuesto es este. Para todos los demás supuestos, que es un universo bastante amplio y que nos permite hacer, haciendo una metáfora, un traje a medida, está el resto del artículo 32. En donde ahí las variedades pueden ser amplísimas, porque va a depender de la persona, de las características personales del causante, de su familia, de si ha tenido o no acceso a educación, a estímulos, a prestaciones médicas, acompañantes terapéuticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El único supuesto de incapacidad, igualmente por este tema de la incapacidad y esta redacción que tenemos de la parte final del artículo 32, hemos sido cuestionados por el Comité Evaluador de la aplicación de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, porque dicen que no estaríamos cumpliendo con la Convención al dejar este instituto jurídico de la incapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto se daría de bruces con el artículo 12 de la Convención. Porque el artículo 12 reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con el resto de las personas. ¿Por qué? Porque esto habla de un nuevo paradigma, el modelo social de la discapacidad, en donde se dice que en realidad
las imposibilidades que tienen las personas para poder ejercer sus derechos no son tanto propias de la patología de la enfermedad, sino de las barreras sociales o de la falta de adecuación que no hace la sociedad para que esa persona pueda ejercer los derechos en plena igualdad con los demás. Bien, entonces, no obstante esto, tenemos este supuesto que el juez puede declarar la incapacidad de una persona y nombrarle el curador. Esto es un supuesto extremadamente excepcional. Simplemente digamos que, a ver, sería el supuesto de un retraso mental profundo, muy grave, un oligofrénico, en la cual nosotros no podemos saber cuál es su voluntad, porque acá el problema es la manifestación de la voluntad. Posiblemente la persona esté pensando, no podemos saberlo. Ustedes saben que el tema de, no sé, están haciendo misiones espaciales para llegar a Marte, es decir, hay un avance tecnológico impresionante y probablemente lleguemos antes a Marte a poder develar todas las complejidades del cerebro humano. Entonces no sabemos realmente, posiblemente la persona puede estar pensando, pero nosotros no podemos acceder a ese pensamiento, no podemos conocer la voluntad de esta persona. Entonces, si de ninguna manera esta persona puede interaccionar con su entorno, expresar su voluntad, de ninguna forma, en ningún medio formato, esa persona es declarada incapaz. Por ejemplo, la persona está en estado vegetativo. Pero con el tema de la persona que está en estado vegetativo hay mucha controversia, porque bueno, no se sabe realmente. Capaz que la persona está pensando un montón de cosas, pero no puede darse a entender. No podemos saber cuál es su voluntad. Entonces, en ese supuesto se le nombra un curador. En este caso sí se nombra un curador, pero es un supuesto excepcional, porque el curador reemplaza la voluntad. No es un asistente, no es un apoyo. Ahora bien, yo siempre doy este ejemplo. Esto no significa que la persona no puede darse a entender o no puede, digamos, comunicarse con su entorno por un tema de que no le estamos facilitando esa comunicación. Porque, a ver, ustedes recuerdan que, creo que falleció hace poco, no sé si fue el año pasado, si mal no recuerdo, el astrofísico inglés Stephen Hawking, que tenía una enfermedad muy grave, degenerativa, estaba casi postrado en una silla, pero él se daba a entender y se comunicaba por medio de una computadora, sintetizadores y demás. Bien, esa persona para el sistema jurídico argentino nunca fue incapaz. Ahora usted me dice, bueno, pero estaba en una silla de ruedas. Bueno, tenía una discapacidad física. Tenía una discapacidad física, pero mentalmente era plenamente capaz. De hecho, una de las mentes más preclaras de la humanidad, digamos al mismo nivel o más que Einstein, ¿no? De hecho, bueno, tiene toda una teoría sobre el origen del universo. Bien. Entonces, el tema, más allá de los derechos que pueda tener una persona con una discapacidad física, acá lo que le interesa al sistema legal es que la persona, si tiene capacidad para discernir, para entender el alcance de los derechos y obligaciones que está contrayendo, que puede contraer. Y eso tiene que ver con esta aptitud, esta capacidad mental. ¿Sí? Entonces puede ser una persona que esté postrada. A nosotros nos pasaba en la práctica, miren, muchas veces nos mandaban, en una época nos mandaban personas en silla de ruedas. La persona en silla de ruedas podía expresarse con total propiedad y nosotros decíamos, bueno, a ver, no tenemos nada que ver acá. Es decir, la intervención del Ministerio Público, o el decir que una persona tiene su capacidad restringida, tiene que ver con el hecho de que la persona no puede entender lo que está haciendo, ¿sí? No que esté en una silla de ruedas o no. Bien. Aparte les digo, les voy a decir algo, ¿qué suele pasar? Por ejemplo, bueno, a veces se hace un trámite de determinación de capacidad de una persona, se lo cita, la persona viene caminando y demás, pero hay un montón de cosas que no entiende y no puede hacer. En ese supuesto, no se declara la incapacidad, se nombra un curador. Es como decimos a veces, se le nombra un apoyo para todo. ¿Por qué? Porque la persona sabe darse a entender, pero digamos, no puede manejar dinero, no puede viajar solo, no puede no solamente administrar su patrimonio, disponer de su patrimonio o manejar suma de dinero, sino que directamente no entiende el valor y no puede dar un consentimiento informado, nada. Bueno, entonces en ese caso, el apoyo es como decimos, tal vez como diríamos en mi barrio, es un apoyo para todo, pero
No deja de ser un apoyo, es una asistencia, no es un reemplazo de la voluntad. De hecho, en el sistema de apoyos, cuando se le nombra un apoyo a una persona, se nombra a varias personas que lo asistan, en la sentencia debería establecerse qué tipo de asistencia, qué tipo de apoyo. Digamos, ¿el apoyo para qué? Para acompañarlo en la celebración de ese acto jurídico, para asistirlo antes, digamos, para asesorarlo antes de celebrar un acto jurídico, para acompañarlo, para ir con, ser codecisor en el acto jurídico, es decir, integrar la voluntad, o para hacer un control de legalidad. Bueno, o ser, como se dice, un apoyo intenso, que vendría a ser casi una representación. Lo que pasa es que la representación ahora no es entendida como era entendida antes, que era directamente reemplazar la voluntad de la persona. Bien, y el supuesto que hablábamos históricamente que existía antes, que el tema de la prodigalidad, ahora quedó circunscrito al artículo 48. El artículo 48 es este, de los pródigos, es decir, aquellas personas que dilapidan su patrimonio teniendo familia, teniendo cónyuge, conviviente, hijos o personas con discapacidad a cargo, y dilapidan su patrimonio de tal manera que le exponen a su familia a la pérdida de este patrimonio. Entonces, este tipo de juicio, la particularidad que tiene, que solamente lo pueden iniciar estas personas. ¿Mm? Es decir, lo pueden, corresponde solamente la acción, el inicio de la acción, los que están legitimados son el cónyuge, el conviviente, los ascendientes y los descendientes. Son los miembros de la familia, es decir, los que se verían perjudicados por este accionar de la persona que dilapida el patrimonio y puede poner en peligro, bueno, el bienestar de su familia. Bien, lo que quería significar es lo siguiente. Algo que tiene que ver con el tema de esta charla. A ver, voy a tratar de salir de acá, de compartir pantalla. Ahí estoy, bien. ¿Qué pasa con el tema de cuando tenemos iniciado un trámite de determinación de capacidad o no lo tenemos iniciado y la persona tiene una patología mental? ¿Sí? Típico, no sé. Juicio sucesorio, juicio de daño, juicio de lo que sea, juicio civil, ¿no? Y nos salta, ¡pum! Tenemos una persona con lo que diríamos técnicamente su capacidad jurídica de ejercicio cuestionada. Y hay que decimos, sonamos. Bueno, ¿qué pasa? Ahí, bueno, obviamente nos dan intervención a nosotros, al Ministerio Público Pupilar, como se llama, porque conforme al artículo 103. Entonces, cuando pasa eso, lo primero, ¡pum!, vista al Ministerio Público Pupilar, es decir, a la asesoría de incapaces. ¿Por qué? Porque el 103, ¿qué nos dice? ¿Cuándo interviene el Ministerio Público Pupilar? No intervenimos más promiscuamente, así que no lo digan eso como decía el artículo 59 del Código Civil, sino que ahora no somos más promiscuos. Intervenimos de manera principal o complementaria, conforme el 103. ¿Qué dice el 103? El 103 lo vamos a ver. Tiene dos partes. Bien, dice la actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, ya sabemos, todo lo que tienen menos de 18 años. Incapaces y con capacidad restringida. Este tiene una mejor redacción que el 24. ¿Vieron que decía el incapaz declarado por sentencia? Nos hablaba de un solo supuesto, técnicamente, 32 infines. Bueno, acá bien dice incapaces, que sería 32 infines, con capacidad restringida, que sería 32, y de aquellos cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos que puede ser en el ámbito judicial, complementario principal. Bien, entonces, ¿cuándo sería complementaria? Complementaria, todos los procesos, todo tipo de procesos en los que se encuentra involucrado intereses de personas menores de edad, incapaces o con capacidad restringida. ¿Qué quiere decir esto? Interviene en el proceso con el curador, con el tutor, con los padres, es decir, a ver, es una persona con un curador nombrado, interviene el curador, joya, nosotros intervenimos igual, en forma complementaria. Con el tutor, nosotros intervenimos igual, en forma complementaria. Interviene con el progenitor, que es el representante legal del menor de edad, también. Nosotros intervenimos en forma complementaria. Bajo pena de nulidad. Igualmente esa nulidad es relativa. ¿Se acuerdan que tenemos la nulidad absoluta? La nulidad absoluta y la nulidad relativa. Esa sería una nulidad relativa a la falta de intervención del Ministerio de Publicidad. ¿Por qué? Porque se puede sanear, se puede subsanar. Digamos, se olvidaron de nosotros, bueno, corre en vista y si nosotros damos todo el ok, se saneó. Si no damos todo el ok, chau, se pudrió todo. Pero se puede sanear, se puede subsanar. Por ahí preguntaron si se podía iniciar en un juzgado de paz una determinación de capacidad jurídica. Sí, tengo entendido que sí.
Los pero juzgados no son competentes. otros dijeron que no. Bueno, no sé, me mataron. Eh, Hay que Los ver, de porque bueno, yo estaba acostumbrado al de Moreno, que era un mega juzgado, así que no sé, no, pero tenía una la realidad competencia es que claro, exorbitante. eso depende, claro, depende, Igual después desaparecieron con la apertura de juzgados civiles. claro. Desapareció, digo. Bueno, entonces, en esos casos es complementaria. Si siempre nos dan intervención a nosotros, no obstante el cual estén representados por su representante legal, ¿no? Ya sea progenitor, tutor, curador, etc. Y después, principal, justamente cuando no interviene uno de estos, no tiene un representante legal designado o hay conflictos de intereses, ¿no? Lo dice el inciso B del 103. Cuando los derechos de los representados están comprometidos y existe inacción, es decir, los progenitores, el tutor, el curador, no están ejerciendo su función, no están defendiendo sus intereses, entonces nosotros vamos como actuación principal, ¿sí? Lo iniciamos nosotros. O carecen de representante legal, o es necesario proveer su representación. Entonces ahí nos dan intervención a nosotros. Entonces nosotros entramos, ¿no? Y lo primero que hacemos es, tomamos intervención por artículo 39 de la 14442, que es la ley de ministerio, ¿m? Ahí es donde regula toda la actuación de lo que son las fiscalías, las defensorías y las asesorías. Nosotros, digamos, lo que regula nuestro accionario, en qué casos intervenimos, es el 39 de la 14442. Y por el 103, que es este artículo que acabamos de ver. ¿Mm? Ya sea en función complementaria o principal. Ahora bien, si esta persona tiene su capacidad cuestionada, con un trámite de determinación de capacidad jurídica, ¿qué pasa habitualmente? Porque digamos, a ver, los trámites de determinación de la capacidad jurídica se tienen que tramitar ante el juez de familia del domicilio de la persona, el domicilio real de la persona en cuestión. Entonces, este juez de familia vendría a ser como el juez de la capacidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con la capacidad de la persona lo decide este juez de familia. Entonces, si después tiene juicios laborales, juicios civiles, juicios de alguna naturaleza, en donde tenga que intervenir o tenga que presentarse, este juez de la capacidad le va a tener que nombrar un apoyo. Es decir, en los términos del artículo 43, lo que antes se llamaba un curador. Antes, con el anterior código, nosotros le llamábamos curador ad bona o curador a los bienes. Entonces solicitábamos o pedíamos al juez de familia que nombrara un curador a los bienes o un curador ad bona para que lo represente a esta persona en el juicio laboral, en el juicio de daños y perjuicios, en el sucesorio y demás. Entonces esta persona se presentaba, ¿no? Es decir, a ver, le hacían la designación, lo designaban curador a los bienes, curador a bona, podría ser un familiar, la misma persona que se estaba postulando para ser nombrada curador, o si no teníamos nada de eso, se sorteaba un abogado a la matrícula, ¿sí? De estos que están en la Cámara como peritos, se nombraba perito abogado como curador ad bona a los bienes, y con el testimonio de esa designación se presentaba en el juicio civil correspondiente. En el mientras tanto, el agujero negro era llenado por la asesoría de incapaces, hasta que viniera el representante legal a cumplir su papel de... ahí preguntaron, es muy interesante la pregunta que dice, ¿cómo se resuelve la competencia cuando el sujeto es internado fuera de la jurisdicción del domicilio? Bueno, a ver, por el artículo 36, el artículo 36 nos tiró un salvavidas impresionante, a veces puede ser de plomo, pero bueno, habitualmente es un salvavidas. El artículo 36 nos habla justamente de la competencia para los trámites de determinación de capacidad. Nos habla el juez del domicilio o el de la residencia. Y ahí entramos por la claraboya, ahí nos salvó. ¿Por qué? A ver, voy a buscarlo como dice. Dice, Se perdió. A ver si vuelve. Rodrigo, si nos escuchás, nosotros a vos no. le puede pedir al juez del lugar
del lugar de internación para que intervenga en el control de legalidad de la internación, pero tiene que ser el juez del domicilio real. Después la jurisprudencia varió y se puede iniciar donde se dice tiene la residencia consolidada, porque digamos, si lleva varios años de internación en una misma institución, se puede iniciar ante el juez competente de la zona del lugar de internación. ¿Qué pasó? Sí. Yo no te escuché. No, yo no te escuché, no sé si los demás, pero yo te había perdido, entonces por eso bueno, te decía. No se escuchaban, ¿no? Si me escuchan me hacen así, si no me escuchan me hacen así. No, te había sido más que nada quien preguntó, no, que repita, dice Julio, que repita, bueno. ¿Que repito lo de la competencia? Sí, sí, por favor. Ah, bueno, porque el artículo 36 nos abre el changüí de que, digamos, siempre fue la competencia el tema del juez del... Se corta. Se corta. Se tildó, se corta. A ver, aguardemos que habíamos probado todo hoy. Rodrigo. Elema. Le habrá fallado la web. Ahí va a volver, seguro. Aprovecho para decirle al doctor Beruti que debe estar en la sala, que me mandó un mensaje, gracias. Dice que no es competente en los juzgados de paz. No lo había visto, así que hola, doctor. Ahí está Rodrigo. Tenés el micrófono, Rodrigo. Tenés el micrófono, no se te escucha. Habilitalo. Sí, está silenciado, pero se ve que él tampoco nos escucha, porque si no ya lo hubiese... ¿Tienen alguna pregunta o algo? Si quieren las vamos preparando para cuando él se conecte nuevamente, que seguro va a salir y va a volver a... Lo veo que está conectado, pero bueno. Es algo que puede suceder. Yo tengo el celular silenciado, les digo, porque ahí vi que el doctor Beruti me mandó un mensaje. Ahí lo estoy viendo, hola doctor. Pero más que nada por el chat va a ser más... Justo lo miré por si Rodrigo me había enviado algo. Pero bueno, aguardamos un segundo que seguramente se va a estar conectando nuevamente. Y si tienen alguna pregunta o algo, las podemos ir recolectando hasta que se conecte. Vamos a ver. Ahí está de nuevo, a ver. Ahí. Volvimos. Me secuestraron y me liberaron. Esta pregunta no quiere respuesta. No quiere que dé la respuesta. Ahí va de nuevo. Gracias. ¿Cuál era? ¿La de la competencia? Bueno, la tercera tiene que ser la vencida. Bueno, concretamente digo rápido antes de que me secuestren de vuelta. Vienen los marcianos y me abducen. No, la competencia en principio es el juez del domicilio real o el del lugar de internación si está la residencia consolidada. Ese es el criterio. Igual, bueno, siempre hay que estar a lo que está la Corte, porque la Corte es muy volátil con respecto a esto, va cambiando siempre, pero bueno, básicamente es eso, si no solamente el tema del domicilio real, sino pasa, a ver, ¿cuál es la clásica? Que lo tenemos internado en el Hospital Cabret, allá lejos en Partido de Luján, y el domicilio real lo tiene en La Matanza, como pasa donde yo trabajo, y bueno, no es lo mismo, ¿no? Sí, está en La Matanza que allá. Pero bueno, pero esto es muy variable también, porque la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, cada tanto, si ve que nos estamos declarando muy incompetentes, y los jueces nos dan cabida con el tema de la residencia consolidada, y se va todo para Mercedes, bueno, la Corte sale y bueno, dice no, domicilio real, y bueno, va todo para atrás. Así que hay otra pregunta que dice, los cambios que ¿qué otras disciplinas
intervienen a la hora de evaluar, ya que ahora es multidisciplinario. Sí, en realidad desde la ley 26657, la Ley Nacional de Salud Mental, y su equivalente provincial 14580, que no dice nada, son 3 artículos que dice adhiero a la nacional, pero bueno, la tenemos que mencionar porque es la ley provincial. Desde que está esa ley que modificó el Código Civil anterior, con el 152 ter, las evaluaciones ya no son más. Vamos a hablar de lo que dice la ley y vamos a hablar de lo que es la realidad, ¿no? Es decir, las evaluaciones tienen que ser interdisciplinarias, ya no son un plenario médico-psiquiátrico, que es lo que dice el Código Procesal Civil y Comercial. Lo que pasa es que nunca se modificó el Código Procesal Civil y Comercial, entonces, ¿qué pasaba? En Matanza teníamos esto. Algún juzgado con buen tino decía, bueno, ya se modificó, digamos, por lo que establece el Código Civil y Comercial, por la Convención, por la Ley de Salud Mental y demás, entonces la evaluación es interdisciplinaria, es decir, tiene que haber un psicólogo, un médico psiquiátrico y un trabajador social. Habitualmente se hace así, un psicólogo, médico psiquiátrico, médico psiquiatra y trabajador social. Las 3 disciplinas. Pero ¿qué pasa? Muchos juzgados, nosotros tenemos una Cámara, por ejemplo, que nos exigía cumplir con el artículo 625 del Código Procesal Civil y Comercial. Que el artículo 625 del Código Procesal Civil y Comercial establece, empieza del 618 en realidad, bueno, el 625 habla de una evaluación de 3 médicos psiquiatras. Entonces, cuando iba a Cámara, la Cámara decía, no, cúmplase con el artículo 625. Entonces uno decía, bueno, pero se cumplió con la evaluación interdisciplinaria, decía, no, cúmplase con el 625. Entonces, ¿qué pasa? Los juzgados, por lo menos en Matanza, ¿qué hacía? Porque la Cámara exigía eso, para mí, con no buen criterio, porque en realidad, con una pericia interdisciplinaria es más que suficiente, porque el criterio, el espíritu de la ley es eso, que haya varias disciplinas, que cada una aporte su propio conocimiento, justamente para ver qué capacidades tiene limitada la persona, qué capacidades tiene conservadas, y la idea es que no sea solamente una visión médica, sino también haya una visión social, una visión psicológica y demás. Bueno, aparte vieron cómo son los trabajadores sociales y los psicólogos, que son fascinantes, porque te hablan, bueno, te hacen todas redes y demás. Bueno, eso te sirve un montón. Yo siempre me estoy colgando de alguna psicóloga, alguna trabajadora social que me hace una red familiar, y con eso me agarro para después decir, bueno, solicito un artículo 43 y me agarré todo lo que dijo la trabajadora social y la psicóloga, es decir, saco un montón de material. Porque los psiquiatras siempre te dicen, no, esto no puede, no puede, no puede, no puede. Después viene la trabajadora social, la psicóloga, y dice, no, bueno, puede este, puede el otro, y bueno, mi papel es tratar de que la persona se le reconozca las mayores capacidades conservadas. Bueno, entonces, eso tiene que ver con la interdisciplina. Pero ¿qué pasa? Con este tema que tenemos, que siempre tenemos un sistema, en algunos aspectos, medio híbrido, porque no nos terminamos de modificar las cosas, nos quedan cosas viejas, porque el Código Procesal Civil y Comercial viene de otro paradigma, que en su momento era un gran avance, era protectorio, era tutelar, era digamos, de avanzada, allá lejos de hace tiempo. Quedó en el camino, quedó superado por toda esta visión, pero no se adaptó. Entonces, muchas veces los organismos jurisdiccionales te dicen que cumplas con el Código Procesal, que no está adaptado al nuevo paradigma, no sigue los nuevos principios, digamos, los principios digamos, sociales en salud mental, o este nuevo paradigma de reconocer estos derechos. Entonces, ¿qué pasa? Pasaba que muchos tribunales en juzgado de familia, en La Matanza, ¿qué te hacían? Te hacían una melange, ¿no? Te hacían como un guiso en donde te hacían hacer la interdisciplinaria y la médica psiquiatra. Entonces vos tenías 2 informes, donde tenías el informe de 3 psiquiatras, médico psiquiatra, y otro informe donde tenía un médico psiquiatra, una psicóloga y un trabajador social. Entonces cumplían con la norma, digamos la que va, y cumplían con el Código Procesal Civil. Entonces tenemos esa dificultad también de que hay una falta de adecuación de determinadas normas. Lo que pasa es que, bueno, a mi humilde entender, si uno tiene que resolver conforme al artículo 1, conforme al artículo 2, y todo el sistema normativo del bloque de constitucionalidad, tendría que aplicar eso y decir, bueno, una evaluación interdisciplinaria debería ser más que suficiente para cumplir con el espíritu de la ley, ¿no? O el nuevo paradigma. Pero bueno, en la práctica pasa eso. Entonces, para volver a lo que estábamos diciendo, entonces, un apoyo... Preguntan, en el caso de prodigalidad, ¿qué apoyo se le suelen dar a la persona? Bueno, en el caso de prodigalidad, es el único supuesto de inhabilitación que quedó. Acuérdense que yo les dije, bueno, hablé muy rápido, pero bueno, yo les dije que se había introducido una reforma del Código Civil anterior,
que fue el artículo 152 bis, que establecía los supuestos de inhabilitación en los casos de prodigalidad, ebriedad, consumo de sustancias psicoactivas, de patologías mentales que no llegaban a ser demencia, y ahí establecía que al pródigo se le nombraba un curador, pero solamente para la cuestión patrimonial. El instituto se conserva, pero ya no se aplica para todos esos supuestos, sino para un solo supuesto, que es el pródigo. Es decir, esa persona que se dilapida el patrimonio y pone en peligro el bienestar de su familia, se le nombra un apoyo. Acuérdense que dijimos que curador solamente queda circunscripto al único supuesto excepcional de la persona que no puede darse a entender, comunicarse con su entorno de ninguna manera o con ningún medio, por lo tanto no podemos conocer su voluntad. Entonces ese es el único supuesto, se nombra el curador. En el caso del pródigo es una persona, vamos a decirlo así, capaz para todo, pero lo que se le restringe, se le limita la capacidad de ejercicio, es para todo lo que tenga que ver con disposición de bienes, e incluso se puede establecer para administración de bienes. Y para eso se le nombra un apoyo que va a tener solamente esa función de asistencia, para cuando haya que ejercer actos jurídicos de disposición de bienes e incluso de administración de bienes, si así lo dispone el juez en la sentencia. Es decir, queda limitado a eso. Es decir, a la persona se le restringe solamente ese tipo de actos jurídicos y el apoyo solamente va a cumplir funciones de asistencia a esos fines. Para todo lo demás es capaz. Digamos, esa es la particularidad que tiene el inhabilitado del artículo 48 por prodigalidad. Hay otra pregunta que dice, yo tengo un caso, bueno, acá ya, yo tengo un caso en donde la señora está internada y quiere ceder la parte de su casa, tiene hecha la sucesión de sus padres a su sobrina, es viable y pidiendo autorización, bueno, está internada, es como muy amplio, ¿no? Pero... Sí, en realidad habría que hacer, miren, habría que hacer una aclaración que es muy interesante. El otro día me había consultado un abogado amigo justamente por el tema de que le habían iniciado la familia un trámite de determinación de capacidad a una persona, y él me preguntaba si él podía ser el abogado de esta persona. Le dije, sí, perfectamente, conforme al artículo 31, inciso E. Es decir, el artículo 31 del nuevo Código Civil y Comercial lo deja muy claro. Es decir, la plena capacidad de la persona se presume incluso si está internada. Lo dice textualmente. Es decir, el tema de la internación no tiene... De hecho, tenemos que hacer esta aclaración, que se suele confundir. Es decir, la internación no tiene nada que ver con una limitación de la capacidad jurídica. Es decir, a mí ahora me agarra la depre porque Messi se va a Barcelona, me internan, ¿no? Me ponen, me compensan, digamos, durante un par de días porque quedé mal por Messi y vuelvo a mi casa y no tengo una restricción de capacidad, ¿sí? O me agarra un disgusto impresionante, o tengo una enfermedad, voy más allá, esto lo estoy diciendo un poco livianamente, pero incluso tengo una patología mental y no me tienen por qué iniciar una determinación de capacidad. Algo que sigue pasando todavía, nos siguen mandando, principalmente de juzgados de otros fueros, fuero penal ni hablar, nos mandan nos mandan copias, ¿no? Porque detectaron que la persona, no sé, tiene una patología mental. Si vamos al punto, conforme al nuevo paradigma, yo le tengo que iniciar la determinación de capacidad jurídica si necesita un apoyo. A ver, puede tener una enfermedad mental como yo puedo tener diabetes, como ustedes pueden tener, no sé, cualquier otra enfermedad. Y si la persona está en tratamiento, toma la medicación que corresponde, se encuentra compensada, no necesita un trámite de determinación de capacidad jurídica. El trámite de determinación de la capacidad jurídica es para designarle un apoyo para que lo asista en determinado acto jurídico porque lo necesita. Si la persona se maneja bien, no tiene bienes, por ejemplo, a ver, no va a tener que disponer ni administrar de bienes, y a ver, cobra una pensión, que la maneja por sí mismo lo más bien, viaja en bondi, va al médico solo. A ver, nosotros cotidianamente trabajamos con gente con patología mental, y a veces hay gente que uno se pone a charlar y está mejor que uno. Es decir, están plenamente conscientes de todo, es decir, tienen una enfermedad, como cualquier otra. Y obvio, hagamos la salvedad, digamos, tiene una enfermedad que está tratada. Ninguna enfermedad que no esté tratada, además una enfermedad mental,
va a ser que la persona no necesite un trámite de determinación de capacidad. Si la persona, bueno, por eso lo que digo es, guarda, no hay que confundir los trámites de determinación de capacidad jurídica en donde nosotros nombramos un representante legal para que lo asista para actos jurídicos determinados y puntualizados en la sentencia, a una internación que implica un estado de descompensación, que implica un estado de riesgo y peligro para la salud de la propia persona y para terceros, y que esa internación no es decidida por ningún juez, es decidida por un equipo de salud, de un nosocomio, de un hospital, de una clínica, de un equipo móvil, como hacen en La Matanza, tenemos un equipo móvil de intervención en salud mental y adicciones que depende de la municipalidad, entonces vemos una persona que aparentemente tiene una descompensación, va con la ambulancia, con varios profesionales arriba de distintas disciplinas, lo evalúan, consideran que está para internarlo, lo llevan al Parisien, o si consideran que no está para internarlo, listo. Queda libre de culpa y cargo, o le dan alguna medicación y dicen, bueno, está para internar, está para seguir tratamiento, venga el lunes o el martes, pase por acá, pues tiene que seguir con control externo ambulatorio, ¿sí? Entonces, la internación, primero que la internación no lo decide un juez. La internación, el tema es, a ver, tenemos internaciones voluntarias e involuntarias. Internación voluntaria donde yo voy, digo, a ver, me siento mal, pum pum, o tengo una enfermedad, bueno, me voy a tratar, el médico psiquiatra me revisa y dice, no, vos estás para internar, estás descompensado, porque bueno, nada, habitualmente porque uno no toma la medicación, o está tomando una medicación inadecuada, se está automedicando, etcétera, etcétera. Entonces hay un riesgo para la salud propia y un riesgo hacia terceros, ¿sí? Entonces en ese caso, el equipo de salud, ¿por qué se dice equipo de salud? Porque se supone que no lo tiene que decidir solamente un psiquiatra. Si no lo quiere, lo tiene que decidir un equipo interdisciplinario. Porque ahora las cuestiones de salud mental se manejan interdisciplinariamente. Si ese equipo interdisciplinario dice, bueno, esta persona está internada, lo internan, y si es una internación voluntaria, ningún juez se entera, salvo que esa internación voluntaria, donde a mí me hacen firmar un papelito donde dice consentimiento informado, donde me informan todo lo que tengo, que necesito estar internado, el derecho a todo lo que tengo, si yo puse el gancho, y es una internación voluntaria, no se judicializa nunca, porque si me dan el alta a los, no sé, a la semana, a los 35 días o a los 29 días y medio, no se judicializó nunca. Se va a judicializar cuando transcurren 60 días de esa internación voluntaria, y ahí, a ver, el equipo interdisciplinario dice, usted tiene que seguir internado, y yo me quiero ir a mi casa. O no, pero no quiero, y entonces, bueno, ahí se transforma en internación involuntaria. Y viene el control, por decirlo así, de legalidad de un juez. Entonces tienen que informar al juzgado de que esa internación pasaron 60 días y se transforma en voluntaria. Tiene un control judicial. Ahora bien, cuando es involuntaria, es decir, la persona no quería internarse, no quería tratarse, y entonces a pedido de un familiar, a pedido, o por disposición de un funcionario público, porque ahora se habla de funcionario público, antes teníamos el viejo 482, que eso era algo de la policía, con un montón de abusos, ¿no? Uno lo encontraban merodeando por la calle, lo agarraban de los pelos, lo subían al patrullero, le veían cara lombrosiana de loco, y lo llevaban a un hospital monovalente, y uno quedaba de por vida, porque era así la historia. Después le iniciaban la insanía, le salían el trámite de insanía donde declaraban demente, y eso no se revisaba nunca más. Por eso ahora la normativa establece una revisión obligatoria cada 3 años, para que no pase esto, y aparte esta cuestión de que un trámite de determinación de capacidad no tiene nada que ver con una internación. Muchas veces, digamos, una persona que está internada se le inicia un trámite de determinación de capacidad y usamos, como ahí estuvo la pregunta, usamos el tema de esa residencia consolidada para que intervenga un juez cercano al lugar de internación para que decida sobre la capacidad de esa persona. Pero una internación no tiene nada que ver con una determinación de capacidad. De hecho, pudo haber internado, se compensó, se fue a su casa, tiene una enfermedad, esquizofrenia, lo que sea, pero está bajo tratamiento médico, está perfecto, por consultorios externos va todos los meses, se controla, y la persona es muy autoválida, y no le iniciamos nunca una determinación de capacidad. Habitualmente las determinaciones de capacidad son cuando la persona tiene una patología muy grave que no puede valerse por sí mismo, y bueno, y literalmente hay bienes, no suele pasar, pero a veces pasa, hay bienes y bueno,
hay que nombrar a alguien que los administre y proteja esos bienes. Igualmente siempre la función del apoyo que se nombre, como dice, tiene que, la función principal es tratar de que, bueno, así lo dice la norma, tratar de que la persona se cure. Obviamente, al estadio actual de la ciencia, todavía no hay cura para las enfermedades mentales, pero como decía antes, sí hay la posibilidad de poder mejorar la calidad de vida con el tema del reconocimiento de las capacidades conservadas y poder estimular estas capacidades. Un gran problema que hay, que esto sí es un tema de salud mental, porque lo establece la misma Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, es el tema de las adicciones. Pues las adicciones es considerado un tema de salud mental, y las adicciones es el tema de los menores de edad. Pues tenemos un problema con el tema de los dispositivos, porque usualmente los dispositivos, no tenemos dispositivos intermedios, no tenemos dispositivos en los cuales la persona no pueda, porque ¿qué pasa con el tema de las adicciones? Nosotros podemos decir tranquilamente que en un estado de consumo problemático de sustancias, la persona tiene la voluntad viciada, o no puede ejercer su voluntad libremente, y por ende, bueno, se puede decidir el internarlo en una institución de características cerradas, pero habitualmente eso no se puede hacer porque las comunidades terapéuticas son de carácter abierto, entonces las personas se dan a la fuga, y bueno, tenemos este problema de la continuidad en el tratamiento, ¿no? Estos sistemas que tienen varias fases de tratamiento, que tienen que pasar varios niveles, y habitualmente el tratamiento se interrumpe porque las personas se dan a la fuga. Bueno, ese es un gran problema. Bueno, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, hay un par de preguntas. Lucas pregunta, ¿un padre no conviviente puede solicitar que la madre, que es el apoyo en este caso, demuestre cómo administra la economía del niño y una parte debe ser de su evolución al instituto donde el menor hace sus tratamientos? Él dice que la madre, que es el apoyo, Y el padre que no brinda, es conviviente le pide a la madre que demuestre cómo administra la economía, ¿no? Y interpreto que es que bueno, determina si vamos la evolución del tratamiento. bueno, si es un apoyo, quiere decir que tuvo un trámite de determinación de la capacidad jurídica, que la nombraron apoyo. El apoyo es como si fuese el curador. Como dijimos, la gran diferencia jurídica es que el curador solamente está circunscrito al caso excepcional del incapaz, como dijimos, la persona en estado vegetativo, oligofrénico, retraso mental profundo, en esos supuestos. Bien, todo lo demás es apoyo, pero el apoyo tiene las mismas obligaciones que un curador, que el curador es como un tutor. Así como tenemos el tutor para el menor de edad, tenemos el curador para la persona que tiene, digamos, una capacidad restringida. Bien, siempre tiene que rendir cuentas. Si vamos al punto, digamos, el apoyo o el curador, en el supuesto específico, tiene que rendir cuentas de su actuación ante el juez de la capacidad. Por eso yo le decía, bueno, fíjense que nosotros tenemos un juez puntual, un juez específico, que es el que decide la capacidad. Es un sistema muy protectorio, en el sentido de que, a ver, la capacidad es algo muy importante y muy valioso. Está muy ligada al tema de la libertad. Entonces, a ver, la capacidad plena a partir de los 18 años, digamos, se considera que es una regla. Yo, para cuestionarlo y para decir, esta persona no puede realizar determinado acto jurídico por sí mismo, me lo tiene que decir un juez. Y es un juez especializado, no es cualquier juez. No es cualquier juez civil, incluso. Porque el juez de familia es un juez civil, pero especializado. Entonces, el juez de la capacidad siempre va a ser un juez de familia. Entonces, si yo necesito que en cualquier tipo de proceso civil intervenga esa persona, yo le voy a tener que pedir, digamos, este es el trámite ordenado, ¿no? Después hay tribunales que dicen, bueno, nombran un curador, un curador al ítem, o hacen intervenir a la asesoría de incapaces. ¿Lo correcto cuál sería? Sí, nos dan intervención a la asesoría de incapaces, por los artículos que ya mencioné, pero mientras tanto, le tienen que pedir al juez de la capacidad que designe el apoyo para que intervenga en ese juicio específico. ¿Sí? En todo caso será un apoyo provisorio porque todavía no hubo sentencia. Si hay sentencia, el apoyo que fue designado como representante legal lo va a representar en ese juicio. Y si no, lo van a tener que iniciar, ¿sí? Porque digamos, el papel de la asesoría de incapaces es mientras tanto no haya un representante legal. Es decir, cubrimos la laguna. Pero digamos, si tiene familiares, si tiene demás, esos deberían iniciar el trámite de determinación de capacidad y sin esperar la sentencia, porque en la misma demanda donde se pide
es el inicio, ¿no? Se demuestra la legitimación, se adjuntan algún tipo de documentación como certificados médicos, un CUT, un certificado único de discapacidad, algo que dé una verosimilitud en esto de que la persona puede tener alguna limitación en su capacidad por una patología mental o una adicción, uno puede pedir, ahí mismo en la demanda, la designación de un apoyo provisorio en los términos del artículo 43 del Código Civil para que represente los intereses de la persona en favor de la cual se inicia el proceso en un trámite, en un juicio de otra naturaleza, laboral, civil, comercial, lo que sea. Pero digamos, un apoyo siempre tiene que rendir cuentas, máxime cuando sus facultades son con respecto a lo patrimonial. Y el Contralor lo hace el juzgado y también el Ministerio Público. Es decir, nosotros, la asesoría de incapaces siempre nos corren vista de las rendiciones de cuenta. Siempre tenemos que emitir dictámenes sobre las rendiciones de cuenta. Si estamos de acuerdo en que lo apruebe o no lo apruebe. Porque obviamente se puede revocar. Entonces, ahí tenemos, puede ser que no hayan transcurrido 3 años, pero el apoyo designado o el curador con facultades para administrar bienes se haya mandado algún desliz importante, ¿no? Y se revoque su mandato, digamos. Se lo excluya el nombramiento y se tenga que iniciar un incidente de un nuevo nombramiento de apoyo a esos fines, ¿sí? O si no hay nadie, no hay familiar y demás, está la curaduría zonal. ¿Sí? La curaduría zonal, que ya no se dice más de alienado, todavía le quedó el nombre, pero alienado no corresponde. La curaduría zonal sería el organismo del Estado que se encarga ahora de cumplir las funciones no solamente de curador, sino también de apoyo. Entonces muchas veces no hay familiar o no hay persona, digamos, referente, ¿no? Porque, digamos, muchas veces no tenemos un familiar, sino tenemos un vecino, un conocido y demás, que hace las veces de asistente, y bueno, se pide el nombramiento, lo pide él o lo pide el Ministerio Pupilar, el Ministerio Público. No tenemos a nadie, bueno, se pide la intervención de la curaduría zonal, pero no en carácter de curador, sino en tema de apoyo. Y muchas veces incluso tenemos debates y conflictos hasta en cámara con la curaduría zonal, porque plantea con buen criterio y a veces no con buen criterio que no tiene que intervenir. Entonces nos ha pasado que, bueno, hemos acompañado apelaciones de la Curaduría Zonal que dice, no, me están nombrando apoyo para que lo asista en esto cuando esto lo pueda hacer por sí mismo. ¿Y de dónde lo sacamos? Justamente las pericias interdisciplinarias, es decir, el plexo probatorio del juicio que nos dice que la persona puede administrar por sí mismo, no sé, un monto de dinero hasta lo que equivale a una pensión. No me nombre para, digamos, no tiene bienes, no tiene patrimonio, lo único que tiene es la pensión y lo puede manejar por sí mismo. No me nombre en apoyo para manejar la pensión cuando lo puede hacer por sí mismo. Bueno, ahí todo viene acompañamos. Otras veces tenemos la persona que por el plexo probatorio, es decir, por las pruebas producidas, que la principal, la madre de todas, ¿cuál es? Es la interdisciplinaria que nos va a decir, tanto el médico como la psicóloga como la trabajadora social, qué es lo que hace, qué es lo que no hace por sí mismo. Entonces, si vemos que la persona no sabe, no entiende ni siquiera lo que es el valor de un billete de 10 pesos, bueno, no puede administrar ni la pensión. ¿Sí? Entonces, y no tenemos a nadie, ni familiar ni no familiar, que se haga cargo de esa función. Entonces, bueno, ahí pedimos la curaduría zonal para que intervenga como apoyo a esos fines, administración y disposición de bienes, incluso el tema del manejo de la pensión, pero en el carácter de apoyo conforme 43. Hay otras preguntas. ¿Vamos bien? Recientemente en uno de los juicios de lesa humanidad... Totalmente. ¿Cómo? Te escucho. Recientemente en uno de los juicios de lesa humanidad declararon que uno de los imputados que debía afrontar el inicio del juicio oral no estaba en condiciones de afrontar el juicio. Bueno, ¿eso se evalúa por capacidad? Cecilia pregunta. Bueno, esto sí, ya debería evaluarse por capacidad. Sí, igual es un juicio con muchas particularidades, ¿no? Porque sí. hay que ver, digamos, si es un tema de que no puede asistir al juicio porque por su mayor edad y por un tema de una cuestión física, porque, a ver, cuando yo hablo de capacidad, el sistema legal del Código Civil y de todo ordenamiento, cuando habla de capacidad, estamos hablando de capacidad jurídica, que en realidad estamos hablando de esa actitud de tener discernimiento.
Acuérdense que nosotros hablamos, bueno, que la capacidad para acto jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? Es un acto voluntario, un acto humano, obviamente, acto humano, voluntario, lícito. Si es voluntario, nosotros como decimos en la facultad, siempre repetimos así, con discernimiento, intención y libertad. El discernimiento tiene que ver con esa aptitud de poder entender el alcance de lo que uno está haciendo. Entonces, si te falta alguna patita de esa, en este caso sería lo que está ligado a la capacidad, es el discernimiento. Pues después lo otro, la intención y la libertad, puede estar viciado por el dolo, por error, digamos, por la intimidación o la violencia y demás. Bueno, pero el tema del discernimiento tiene que ver con la capacidad. Entonces, a lo que le interesa el sistema legal es que si tenemos discernimiento, porque si tenemos discernimiento es un acto voluntario. Por ende, podemos ejercer actos jurídicos. Si no tenemos discernimiento, porque el tema del discernimiento es, a ver, vamos a decirlo claramente, capaz que tiene discernimiento la persona para cuidar a sus hijos, pero no tiene discernimiento para firmar un boleto de compraventa. ¿Mm? O administrar, no sé, el monto de un alquiler. ¿Se entiende? Entonces, digamos, con el nuevo paradigma se empieza a ver qué es lo que puede o no puede hacer la persona por sí misma. Yo, por ejemplo, digamos, tenemos un caso, tenemos un montón de casos. Bueno, digamos, vamos a hablar un poco de casos, ¿no? Hay una señora que siempre vino, bueno, ahora no, porque estamos en pandemia, digamos, estamos más por teletrabajo que presencial, pero siempre venía a la asesoría. Ella tenía un trámite de determinación de capacidad y también tenía una violencia familiar. Es muy común también. O bueno, la violencia familiar es transversal a todo. Bueno. Pero tenía un problema con el marido, que ejercía violencia, y aparte ella tenía una discapacidad. Y bastante importante. De hecho, más importante lo que... Por eso le digo, a veces uno ve las pericias y la pericia dice, uno se sorprende, porque la patología es bastante importante. Ahora, la mujer venía y hablaba, obviamente. Tenía determinadas particularidades, pero la mujer se podía hacer entender perfectamente y era plenamente consciente que el marido lo que hacía estaba mal, que estaba ejerciendo violencia, y cada vez que venía con los dos chiquitos, y los chiquitos venían punta en blanco. Y tenía un problema de ella de que no podía sostener a veces el tratamiento. Si ella sostenía el tratamiento estaba perfecto. Ahora, el dictamen, el diagnóstico era bastante grosso. Ahora, cada vez que venía esta señora, sabía perfectamente qué es lo que peticionaba, qué es lo que quería, necesitaba la pensión. Bueno, se buscó, como siempre, con esto un familiar, vino el hermano vino una vez, firmó un acta, no apareció nunca más. Bueno, ¿qué dijimos? Nada, esta mujer tiene a los hijos perfectos, se pidió la exclusión del marido, se lo excluyó al marido por el tema de la violencia, y el juzgado decía, no, hay que nombrarle un apoyo, y dije, bueno, pará, vemos después el tema del apoyo para otras cuestiones, pero primero que no tenemos familiar, a lo sumo va a intervenir la curaduría. Pinta para curaduría porque no tenemos nadie potable que ejerza algún tipo de asistencia. Y la mujer, a los chicos los tiene recontra re bien. Venían hasta perfumados los pibitos. Entonces, a ver, démosle el manejo de la pensión, porque la mujer necesita algo para comer ella y los hijos, y a los pibes también, más, los lleva al colegio, estaban escolarizados, no tenían ningún problema. Nosotros estamos acostumbrados en los temas de derechos de familia, los bolonquis que hay con los progenitores que no pasan la cuota, que, bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, la señora esta, su función parental la ejercía perfecto. Mejor que muchos progenitores del sexo que sea, sin ningún tipo de patología mental. Tenía una patología mental importante, que si se trataba, y después había otro tema también, que ese es un problema también, que tiene que ver con la presencia o no del Estado. La medicación la tenía que buscar al hospital público, muchas veces no le daban la medicación porque no había, y bueno, ahí es donde se desarmaba un poquito todo el sistema, ¿no? Porque ella al no tomar la medicación, bueno, ahí entraba los efectos de la patología. Entonces, bueno, en ese caso, nosotros pedimos, bueno, que la señora administre su pensión. Después vemos, seguramente se le restringirá o limitará la capacidad jurídica de ejercicio para disponer de bienes o sumas de dinero superiores a la pensión. Pero para eso está el Ministerio Público también. Nuestra función, ¿cuál es? Es ver, a ver, cuál es la situación personal o las características particulares de esa persona más allá de su patología. Bien, ¿esta señora puede administrar su pensión? Sí. ¿Le vamos a exigir que se la maneje a un extraño, que al final no tenemos a nadie? Vamos a dar la intervención a la curaduría, que al final la curaduría está hasta acá de trabajo, y como muchas veces dice que en eso tiene razón, y otras veces no rompemos lanza, pero a veces dice, bueno,
¿Para qué me vas a nombrar para yo citarlo a mi despacho y darle el cheque, digamos, ¿no? Bueno, en ese caso sí, en otros casos no, pero ¿no? Entonces hay que ver el caso particular. Y muchas veces las características de la problemática familiar exceden solamente, exceden lo de la capacidad jurídica de la persona en sí. Hay problemas familiares también que hay que tener en cuenta. Sí, ¿alguien dijo algo por ahí? No, ingresó alguien y tiene el micrófono, entonces se está escuchando. Hay una pregunta de Acá Ingrid. dice... ¿Esa es la que estás diciendo? ¿La de Ingrid? No, lee la voz si querés, mejor. Así no me escuchan tanto. Bueno, una consulta. En la práctica, ¿la revisión de la sentencia de determinación de capacidad tramitaría por incidente? No, mira, no tramitaría por incidente. El tema es que tramita ante el mismo juez que dictó la sentencia y en realidad se hace toda la... A ver, yo considero que es una nueva sentencia. Hay jueces que no. Digamos, yo considero que es una nueva sentencia. Es decir, se tiene que hacer todo de vuelta en el sentido de que se tiene que hacer una nueva evaluación interdisciplinaria para ver si... Porque, a ver, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, más allá del instituto, hay un instituto de que, bueno, la misma persona se puede presentar y exigir que le hagan la evaluación porque quiere que le levanten la restricción, o incluso el mismo Ministerio Público lo puede solicitar. Esto sin necesidad de esperar a los 3 años. Ya sea porque hubo una mejoría, por lo que sea, o a nosotros nos pasaba mucho que empezábamos a levantar causas donde tenían declaraciones de insanía de antes, y citábamos a la persona. Nosotros por suerte tenemos un equipo técnico, sin médico, pero bueno, un equipo técnico con psicólogos, con trabajadores sociales, y veíamos, prima facie, digamos, con nuestro equipo, que la persona venía sola, se había tomado el bondi, cobraba la pensión, vivía solo, se cocinaba, qué sé yo, no sé, iba a hacer las compras al supermercado, y este es un insano, ¿no? Entonces como que había que plantear la revisión. Y a veces pasa de que, o digamos, digamos, esto para festejar, ¿no? Que cuando se hace una revisión, una reevaluación, es porque se busca de que si esta persona hubo un cambio, lo mejor sería que hubo un cambio porque pudo desarrollar capacidades que no tenía desarrolladas, que podía desarrollar y lo pudo hacer. Y entonces se le saca actos jurídicos que tenía restringidos, como que se lo libera de eso, ¿sí? Porque ha habido un avance. O también puede ser todo lo contrario. A veces pasa, tenemos enfermedades degenerativas, que la persona tiene un mal pronóstico y cada vez está peor y cada vez pierde más capacidades, y capaz tengamos que pasar a un sistema de apoyo con un sistema de asistencia, a un sistema más fuerte, o una asistencia más plena que casi raya con la representación o la sustitución, porque la persona ha desmejorado. Nos pasa eso también. Digamos, el tema de la reevaluación o de la revisión, nosotros ganamos, esto lo tengo que decir con orgullo, ganamos un juzgado de familia ante la Cámara, que nosotros pedimos una reevaluación antes de los 3 años. El juez nos la había rechazado, nos fuimos en queja con los tapones de punta. ¿Por qué? Porque el juez nos había dicho, no, esa es una facultad solamente de la persona. Y bueno, nosotros hicimos todo el speech diciendo, bueno, nosotros también ejercemos por el 103 y demás. Si nosotros vemos que la persona tiene capacidades conservadas, la podemos pedir. Ahí veo gente de Matanza, así que la deben conocer esto. La podemos pedir y pedir una regulación incluso antes de los 3 años. Es decir, el tema de los 3 años es el mínimo, que lo establece legalmente el artículo 40 por una obligación legal, que por lo menos a los 3 años hay que rever a ver si conservamos la restricción y conservamos el sistema de apoyo. Pues podemos tener cambios en la restricción, que sería lo mejor, si es para bien, si le levantamos restricciones. Lo ideal de todo sería el levantamiento de cualquier restricción y declarar la plena capacidad. O hay cambios en el sistema de apoyo, que eso es lo más común. Se te muere, habitualmente tenemos la madre o el padre, ¿no? Siempre son las madres, principalmente, las que se hacen cargo y capaz que se te mueren, entonces hay que hacer un cambio en el sistema de apoyo porque ya, digamos, hay que cambiar. Esa persona falleció y hay que buscar un sustituto, ya sea un miembro de la familia o, bueno, terminar en el curador zonal. Así que, bueno, eso, lo fundamental es la evaluación interdisciplinaria y después se dicta una resolución
muchas veces ponen que confirma o dice que se mantienen lo mismo que se había establecido en la sentencia que se revé, y otros hacen más en forma de sentencia. Pero en realidad es una sentencia sui generis, digamos, porque en realidad es una sentencia que no es definitiva. Antes podíamos decir, cuando estaba el sistema del Código Civil, era cuasi definitiva, porque no se la revisaba nunca. En los hechos, es más, los trámites de insanidad y curatela no se le daba mucha bolilla, porque se llegaba la sentencia y se tiraba el expediente ahí, salvo juzgados honrosos y muy responsables que trataban de moverlo, pero habitualmente no se le daba más bolilla, porque decía, bueno, a ver, ¿cuál era el objetivo? Nombrarle el curador. Como vos sabías que el curador reemplazaba la voluntad de la persona, ya está. Pero ahora no. Ahora, como es un sistema en el cual es para algunas funciones específicas que se tienen que determinar en la sentencia, hay que rever si mantenemos eso, cambiamos, limitamos menos, limitamos más. Esa es la función de la reevaluación o de la revisión del artículo 40. Bueno, preguntas no hay más. Yo les comento que cuando hablé con Rodrigo, que lo conozco hace muchos años, hablábamos un poco de esto, que quienes hacemos civil, a veces nos pasa que nos encontramos en un juicio, que nos sucede algo así, que nos aparece esta situación, quizás hay muchos conectados que hacen derecho de familia, entonces están como más familiarizados con estos temas, Claro. pero hay muchas veces quienes solo hacen civil se encuentran en casos muy particulares. Bueno, Y esa es entonces, la idea. digamos, en síntesis, digamos, podemos agregar esto como para sintetizar abonando lo que dice María Laura, ¿no? Es decir, para todos aquellos que hacen civil, tal vez no están tan acostumbrados a familia, para no entrar en pánico, sepan que, bueno, está la asesoría de incapaces, ¿no? El Ministerio Público Popular, en donde, si ustedes ven que nunca se le dio intervención, cuando hay una persona menor de edad o hay una persona con la capacidad cuestionada, ¿no? Pues, ¿cuál es la típica? Te aparece un CUT, un certificado único de capacidad, y dice, es bipolar, o es esquizofrénico, te aparece F20, bueno, pues te ponen estas letritas de estos numeritos que entras en pánico, que es, bueno, no entren en pánico, ese es el DSM-4, que es un manual del diagnóstico que usan los médicos psiquiatras. Bueno, con eso ejercían un poder, ¿no? Pues te apareció un F20, un F cosa, y bueno, estábamos muertos civil prácticamente. Bueno, eso cambió. Te aparece un F20, una cosa de eso, no entren en pánico, es un diagnóstico. Algunos tienen buen tino que te ponen el F con el numerito y después te pone al lado qué es, ¿no? Bueno, después, si no, hay que buscar, hay que googlear qué es el F, si es esquizofrenia, bipolaridad, retraso mental. Bueno, ¿aparece algo de eso? No cunda el pánico, pidan la intervención de la asesoría de menores incapaces. Listo, pues es la típica, córrase vista, si cagan lo mismo que haga el juzgado. La intervención de asesoría de menores incapaces por el 38, ya lo aprendí de memoria, de la 14442 y el 103, y que la asesoría se pida. Lo más probable es que te diga, bueno, viene a tomar intervención por el 103, y ahí, bueno, hay que fijarse, si hay un trámite de determinación de la capacidad iniciado, se va a solicitar que venga el apoyo designado a la sentencia para representar a esa persona. Le digo porque pueden ser que esté de su lado, como puede ser estar del otro lado, y le frena un poquito el trámite. Si el juez no es muy ducho, les va a frenar el trámite porque va a entrar en pánico, va a decir, upa, ¿qué hago acá? Porque aquí le tienen terror a la nulidad. Yo ya le dije, la nulidad es relativa, así que es subsanable, pero tratemos de no llegar a eso. Entonces, se pide la intervención del Ministerio Público Popular. Ahí en Moreno creo que está, ¿cómo es? Edgardo, ¿no? Edgardo creo que está como asesor. Bueno, le pide Edgardo, que intervenga Edgardo, el asesor. Bueno, y lo más probable es que va a emitir un dictamen de esta naturaleza, donde va a pedir, bueno, que sea un trámite de determinación de capacidad, se lo llame, digamos, el juez civil, mande un oficio, solicitando, bueno, se lo informe, digamos, en qué estado está el trámite de determinación de capacidad, y si hay una sentencia dictada, va a haber un apoyo a un curador, y entonces, bueno, ahí se va a solicitar después los datos de la persona para citarla a juicio. Si no está designada, bueno, ahí van a tener que presentarse en la determinación de capacidad para que le designen un apoyo provisorio, por el artículo 43. Ese apoyo provisorio, designado por el juez de la capacidad, que ese tiene que ser el juez de familia, que es el juez de la capacidad, es el que va a estar designado con un testimonio y se va a presentar en el juicio civil
para defender los intereses de esta persona. Y con eso zafamos, digamos, no vamos a tener problema de nulidad, problema de nada. Ese sería, digamos, el camino, ¿sí? Igualmente con la intervención de la asesoría de incapaces, con eso salvamos las papas. Para eso estamos. Y se puede prosperar. Bueno, ¿Tienen alguna claro. consulta más? ¿Tienen alguna Lo llaman a consulta? Edgardo que intervenga. Sí, en realidad hay que... Lo conozco a Edgardo porque trabajamos con el huevo guarino. Con Edgardo. Claro, sí. Edgardo en la asesoría, obviamente, con Alexis Kosicki. Y lo que pasa es que lo teníamos de ocupa en el edificio, entonces ellos estaban en un despacho, estaba la asesoría de incapaces. Bueno, ahí sí era medio promiscua la asesoría de incapaces, pero bueno. Entonces, Y yo estoy hablando hace muchos años. Si alguien tiene alguna pregunta más para hacer, aprovechen. Y si no, bueno, creo que han preguntado, bueno, te felicitan todos. Vos antes en privado me dijiste, sí, me felicitan, léelo. Excelente la disertación, excelente Bueno, disertación. igualmente, como siempre, por medio, acá la gran organizadora y la que se tiene que llevar todos los agradecimientos es María Laura, porque es la que viene organizando no solamente esta, sino varias charlas que muy interesantes. Están trabajando mucho en el tema del instituto, y bueno, fue la que me invitó, y la que siempre, bueno, voy a estar a disposición, porque bueno, nos conocemos hace mucho, y la verdad que es muy interesante el proyecto que está encarando ella, el trabajo en el Colegio de Abogados. Está muy bueno porque, bueno, todos los abogados, pues esto lo digo por mí, porque yo hago lo mismo. Estoy constantemente, fíjense, estoy haciendo la maestría, estoy siempre participando en charlas por Zoom para escuchar a gente que me pueda aportar algo, porque esto está permanentemente en cambio, y hay cosas que, no solamente tema de legislación, sino también en doctrina, jurisprudencia, que nos viene a aportar siempre mucho. Y bueno, a disposición por intermedio de María Laura, cualquier tipo de consulta, material, cosas, alguna problemática que se les puedan presentar también en casos particulares en su ejercicio profesional, le preguntan a ella es el nexo conmigo y con cualquier otro de los profesionales que, bueno, que participamos del trabajo del colegio, como para poder asistirlo en lo que podamos, ya sea material, asesoramiento, contar nuestra experiencia también, que bueno, siempre sirve. Bueno, yo te quiero agradecer porque, bueno, es verdad, nos conocemos hace muchísimos años, hemos estudiado en la Universidad de Morón, hicimos un seminario juntos, bueno, nos conocemos hace muchísimos años y bueno, y enseguida lo llamé y me dijo que sí, así que eso te lo agradezco muchísimo, porque enfocarlo también en el ámbito civil a veces no es tan sencillo, porque siempre será como casos muy puntuales, pero creo que nos sirvió muchísimo. Así que gracias, Rodrigo. Muchas gracias, de verdad. Y seguramente te vamos a estar llamando. Seguramente te vamos a estar llamando para las inquietudes. Siempre hay temas para hablar de esto, muy bueno. Después le quiero agradecer... Bueno, espero no haber hablado demasiado rápido, pero... No, se entendió perfecto, Y bueno, les quiero agradecer también a las colaboradoras del instituto, que son Paula Santana, Pamela Mels, que están por ahí, Pamela Bonhorfer y Verónica Laceroni, ¿sí? Que me están ayudando porque es necesario trabajar en equipo, así que muchas gracias. Los invito a todos a la reunión que se va a hacer el 9 de septiembre, ¿sí? Que va a estar el doctor Verdaguer. Nosotros con Rodrigo también estamos haciendo un seminario ahora de la Asociación Procesal. Excelente procesalista. El doctor es titular del Juzgado 101 de Capital Federal, así que quienes estén interesados, las invito. Y bueno, después les quiero agradecer a la convocatoria. Estoy viendo muchísimas personas, no quiero nombrar porque siempre no nombro a alguien, pero bueno, les agradezco a todos por estar. Lo veo ahí al secretario del colegio, a Esteban Martín, gracias Esteban, que siempre también nos está ayudando. Y bueno, a todos, no quiero nombrar a nadie. La veo a Sonia López, que es directora del instituto, de uno de los institutos del Camino de la Sonia, así que, y no, a veces veo la primer pantalla, así que no quiero dejar de nombrar a nadie, así que muchas gracias a todos por participar. Y nos vemos, espero el 9, va a estar hablando el doctor sobre la oralidad, así que, ¿sí?
los invito a participar el 9. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos el 9 acá, de nuevo. Chao. Gracias, María Laura. Chao, gracias, Rodrigo. Muchas gracias.